Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos y bendiciones para aquellos que nos van a escuchar en algún futuro. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema hoy en día. Nosotros somos apóstoles de la palabra de acá de Dallas, Texas. Y me presento, mi nombre es Lee García, mi hermano Juan Manuel Rodríguez. Aquí estamos también nuevamente tratando de llevar la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Bueno, una vez más vamos a compartir el tema de la confesión. El tema de la confesión, miramos que es un tema dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, muy importante. ¿Por qué importante? Porque Jesús así lo quiso. Jesús le da este sacramento, este mandato a los sacerdotes, a nuestros sacerdotes. En aquel tiempo a los apóstoles, pero como hacemos esa sucesión apostólica, pues hoy en día es para nuestros sacerdotes y obispos de llevar esta palabra de Dios, este sacramento, este medio de salvación para todo el mundo. Entonces vamos a dar inicio rapidito con la Biblia. Todo lo vamos a mostrar con la Biblia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy en día que no cree en este sacramento, no cree en esta palabra de Dios, que es un mandato de Jesús, que es una orden de Jesús hacia sus apóstoles y a sus sucesores de ir y llevar el evangelio por todo el mundo. Pero en este caso de predicar que tenemos que venir a la confesión a Él. Entonces hay mucha gente que anda por aquí y por allá diciendo que la confesión no existe, que eso no está en la Biblia, que Jesús no dejó ese mandato, que incluso dicen que cómo es que los católicos vamos a confesarnos con un hombre pecador peor que nosotros. Entonces vamos a ir mirando con la Biblia que todo lo que dicen aquellos hermanos separados o hermanos protestantes no es como ellos creen y como ellos piensan, sino que la Biblia dice otra cosa. Y esto es lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. A mí me gustaría una vez más comenzar allá en el Antiguo Testamento, porque ¿cómo podemos comprobar que ya desde el Antiguo Testamento, desde antes que Jesús viniera aquí a la tierra, ya existía este mandato de ir a la confesión? Y quiero comenzar por allá en el Antiguo Testamento para mostrar a aquellos que no creen o aquellos que contradicen la palabra de Dios, que dicen que eso no existe en la Biblia. Y cuando nos dicen eso, pues lamentablemente da tristeza que se ve que no han leído la Biblia, no han leído la palabra de Dios, porque ahí nos dice que sí podemos ir ante el sacerdote, pero que es Dios quien perdona los pecados a través del sacerdote, un instrumento de Dios aquí en la tierra. Vamos a comenzar por allá en Levítico capítulo 5, versículo 5 al 6. Vamos a comenzar allá en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ya en el Antiguo Testamento? Vamos a leer Levítico capítulo 5, versículo 5 al 6. Y luego nos vamos a brincar en el versículo 17 del mismo capítulo, que es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Vamos a escuchar qué es lo que Jesús nos dice, qué es lo que Dios nos dice. Levítico capítulo 5, versículo 5 en adelante. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. A ver, aquí. El que ha cometido un delito en algunos de estos casos, confesará. Ahí dice confesará.
¿A quién le confesará? Dicen muchos por ahí, a Dios, directamente con Dios. Vamos a mirar que no es directamente con Dios, porque aquellas personas que dicen que la confesión es directa de mi persona hacia Dios o de su persona de ellos hacia Dios, eso no es bíblico, eso no es verdad, eso no es así. Vamos a mirar lo que verdaderamente Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Ahí dice, confesará su pecado. Vamos a mirar a quién se lo confiesa. Sí. Y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Escuchemos, ¿qué tiene que hacer el pecador? El que comete el pecador ofrecerá a Yahvé una hembra, una oveja, una hembra al sacerdote, no a Dios, sino que ahí vemos cómo si el sacerdote dentro de la iglesia tiene un gran papel, una gran importancia dentro del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que él interceda, para que él sea el intermediario entre el hombre y Dios. Repítelo y sigues. Y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote, vamos a mirar que el sacerdote está ahí. Entonces, si miramos desde el Antiguo Testamento, que sí tienen esta orden, este mandato por Dios, los sacerdotes. Ustedes y yo sabemos, o nosotros sabemos, que el sacerdote del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Aquel era el sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví. Entonces, allá, pero ¿por qué quiero mostrar esto? Porque queremos mostrar que ya desde el Antiguo Testamento ya se hacía, ya existía la confesión. Ya existía la confesión en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a continuar, pero vamos a ir a mostrar al Nuevo Testamento la importancia de la confesión, pero también que Jesús sí le da ese mandato. Ya Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ya le da ese mandato, esa orden a sus apóstoles. Sigue. Y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. Bueno, ahí miramos que en el Antiguo Testamento era distinto al Nuevo Testamento. ¿Qué tenía que hacer la gente en el Antiguo Testamento? Ofrecer animales. ¿Para qué? Para la expiación de sus pecados, que tenía que llevarlos al sacerdote. Ahí dice, se lo presentaban a Yahvé o a Dios, pero mediante el sacerdocio. Entonces ahí miramos cómo el sacerdote sí es importante y sí tiene ese gran papel dentro de la iglesia de Cristo. Bueno, ya lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Vamos a brincarnos en el versículo 17, ahí mismo. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé. Fíjese, ahí quiero hacer hincapié. Ahí dice, si alguien peca, alguno comete un pecado, aquellas personas que dicen que no tienen pecado, o que ellas desde que aceptan a Jesús como su Dios y Salvador, en esas personas ya no hay pecado. Algunos católicos también dicen que ellos no tienen pecado, que ellos no hacen el mal, que ellos no le hacen daño a nadie. Pero fíjese que la Biblia nos va a decir algo distinto de lo que usted piensa, algo distinto de lo que el hermano protestante
piensa. ¿Por qué? Porque no ha leído la palabra de Dios o no se ha detenido en estos capítulos, en estos versículos, a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es lo que nos dice ahí la Biblia, algo distinto de lo que usted piensa. ¿Sí? Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, por los mandamientos, por eso en la iglesia siempre se nos predica, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos que seguir? ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien peca en contra de la ley, en contra de los mandamientos, vamos a mirar qué es lo que le pasa a esa persona. ¿Qué trae esa persona? Sí. Se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración. Ahí, vamos a mirar cómo, lo vas a repetir una vez más porque me gusta en la otra versión, que yo también traigo la misma versión que tú estás leyendo, pero me la vas a leer ahí mismo para repetir, hacer hincapié allí donde quiero hacer. Léelo, síguelo ahí, no importa, está bien, como quiera, ahí me voy a detener donde quería. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Entonces la Biblia dice que si alguno peca y no se da cuenta, pero carga con ese pecado, aunque no se da cuenta. Entonces ahí miramos cómo una persona que dice que no tiene pecado, que dice que no ha cometido delito, o que por qué tiene que ir a la confesión si no tiene pecado. Ahí nos está diciendo la Biblia en Levítico capítulo 5 versículo 17, dice la Biblia que si alguno peca indebidamente, carga con ese pecado aunque no se dé cuenta. Entonces, ¿cuántas personas andan hoy en día con ese pecado, con esos pecados que han acumulado, con esos pecados que han cometido por toda su vida, principalmente muchas personas que tienen años sin confesarse dentro de la misma iglesia católica, aquellas personas que no quieren ir a la confesión porque dicen que ellos no tienen pecado o que la confesión no existe? ¿Para qué? Pero aquí está diciendo la Biblia que usted ha cometido un delito y carga con ese pecado. Entonces, ¿y cómo va a ser quitado ese pecado? Cuando usted vaya al sacerdote. Cuando usted vaya al sacerdote, le confiese los pecados y entonces el sacerdote le perdonará, o más bien Dios le perdonará a través del sacerdote. Ahí es donde usted descarga con ese pecado que trae cargando ahorita, que hace años y años que no los confiesa. Vamos a mirar una cita bíblica más en el Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 5, versículos 5 y 6. Vamos a mirar cómo ahí también nos dice algo claro de la confesión. Hay muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está el Salmo 32, 1 en adelante, está por allá Proverbios 28, 13, donde nos menciona de la confesión, por ejemplo, Levíticos también 16, 30 al 33, y muchos otros textos más, pero estos son claves. ¿Para qué? Para que usted lo entienda. ¿Para qué? Para nosotros poder escudriñarlo fácilmente y usted lo entienda, que este es un mandato de Dios, un mandato ya desde el Antiguo Testamento de Dios a su pueblo. Entonces, después de este capítulo de Números capítulo 5, versículos 5 y 6, después de este nos vamos a ir ya en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús viene a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces vamos a mirar cómo ya en el Nuevo Testamento sí se les da esa orden, sí se les da ese mandato a los apóstoles de llevar este sacramento o este medio de salvación por el cual usted y yo podemos ser salvos siempre y cuando lo aceptemos. Sí. Yahvé dijo a Moisés:
Yahvé dijo a Moisés, es un mandato de Dios. Dios dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer... Ahí está mencionando un hombre o una mujer, sea dos personas, no son animales, no son extraterrestres, no. Si un hombre o una mujer, vamos a mirar ese hombre y esa mujer, ¿qué van a hacer o qué pueden hacer y qué es lo que tienen que hacer para ser perdonados? Sí. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, cualquier pecado, el pecado que sea, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otra persona, en contra de otra persona, ¿sí? Ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Será reo de delito, o sea, es pecado. Sigue. Confesará el pecado cometido y restaurará la suma que debe. Confesará, ahí miramos que tiene que confesar el pecado. Confesará el pecado. ¿Para qué? Para ser perdonado. Vamos a mirar a quién se lo confiesa. Si se lo confiesa directo a Dios o a alguien o a otra persona de carne y hueso. Sigue. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe, mas un quinto se la devolverá a aquel de quien se ha hecho deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir la suma, que en tal caso se ha de restituir a Yahvé. A Yahvé, se ha de restituir a Yahvé, se ha de ofrecer a Yahvé, a Dios. Pero vamos a mirar qué sigue. Será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con que el sacerdote expiará por él. Repítelo ahí, donde menciona el sacerdote. Será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con que el sacerdote expiará por él. Entonces ahí dice primero, se lo presentará a Yahvé, se lo presentará a Dios, pero luego dice que el sacerdote se le llevará al sacerdote y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado de aquella persona. Entonces ya miramos que en el Antiguo Testamento ya existían estos delitos que se cometían o estos pecados que se cometían y que tenían que ser confesados a un sacerdote y perdonados por Dios. Pero no era de la misma manera, porque ya se ofrecían animales para la expiación, que vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ya en el Nuevo Testamento qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice Jesús. Vamos a mirar aquí el más grande regalo que le ha dado a sus apóstoles, a su iglesia, después de resucitar Jesucristo. Vamos a leer San Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? ¿Qué regalo más grande nos deja Jesús para nosotros dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica? Ese mandato se los da a sus apóstoles después de su resurrección. San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23, y vamos a mirar que sí existe la confesión. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo claramente que es un mandato que Jesús le da a su iglesia, a sus apóstoles. Sigue. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados. A ver, ahí, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que Jesús no dio este mandato a su iglesia, no dio este mandato a sus apóstoles. Pero aquí miramos que sí. Aquí miramos que no solamente les da el mandato de ir a perdonar pecados, no, sino que les da el Espíritu Santo. Si les da el Espíritu Santo, y mucha gente dice que el sacerdote no tiene el Espíritu Santo, ahí es cuando cometen un gran pecado aquellas personas, sea católico, sea protestante, sea quien sea que contradiga esto, que dicen que el sacerdote no tiene el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos está diciendo
otra cosa. Repítelo y sigues. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Fíjese, aquí me gusta esta primera parte. ¿Por qué? Porque dice, dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús les está diciendo, reciban, lo van a recibir. O sea, Jesús les está dando el Espíritu Santo. ¿Cómo me puede decir alguna persona, sea católico o no sea católico, pero cómo me pueden decir que no tienen el Espíritu Santo? Que no están ungidos con el Espíritu Santo, que no son guiados los sacerdotes con el Espíritu Santo. Si aquí me está diciendo la palabra de Dios, aquí nos dice Jesús, son palabras de Jesús personalmente a ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de sus pecados, les quedarán perdonados. O sea, ahí está el mandato de Jesús a sus apóstoles, a su iglesia, a los primeros cristianos de aquel tiempo. Sigue. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿A quiénes son a los que no se les perdonan de sus pecados? A los que no quieren aceptar la confesión. A todos aquellos que no aceptan la confesión, que no creen en la confesión, que dicen que no tienen pecado. Pero si Jesús está diciendo otra cosa, ¿cómo voy a ponerme yo contra la palabra de Dios? Si aquí nos está diciendo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, les quedarán sin perdonar. Entonces aquí nos está diciendo, les está dando este mandato Jesús, que vayan, les está dando el Espíritu Santo, les está dando el mandato, les está dando la orden. Por eso es que existe la confesión dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que nosotros nos confesamos. Por eso es que todos los creyentes dentro de la Iglesia Católica, o diría yo, aquellos verdaderos católicos, porque sabemos que dentro de la Iglesia hay verdaderos católicos y católicos falsos, católicos mediocres, vamos a decirlo así. ¿Por qué digo mediocres? Porque no aceptan lo que Jesús instituyó, lo que Jesús mandó. Rechazan la palabra de Dios. O sea, me atrevo a decir que son otros protestantes dentro de la Iglesia Católica. Así como hay protestantes fuera de la Iglesia Católica que no aceptan la confesión, que porque la confesión no existe, que solamente vamos directo con Jesús, eso no es bíblico, eso es palabra de Satanás, pero no es palabra de Dios. Y dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que ya tiene mentalidad protestante, que dicen lo mismo, que la confesión no existe, que a qué tienen que ir a confesarse, que no tienen pecado. ¿Por qué? Porque ya se les ha metido esa idea de allá afuera, se les ha metido a los católicos dentro de la iglesia que no vayan a confesarse. Bueno, de hecho yo, por ejemplo, yo tengo muchas personas, muchos conocidos, y me decía la otra vez un amigo que estaba platicando, dice, iba a la iglesia luterana y se metía por aquí por allá, no solamente a la luterana, sino que se metía por aquí por allá. Entonces una vez me tocó mirarlo, que fue a tomar la Eucaristía. Yo sabía que esta persona no estaba confesado. ¿Por qué? Porque yo sabía el tiempo que tenía fuera de la iglesia. Va y toma la hostia. Entonces yo le digo, ¿y qué pasó? Bueno, ya después, no en ese momento, ya después platicamos. Le digo, ¿y por qué pasaste tú a tomar el cuerpo de Cristo? No, pues es que por allá nos han dicho que podemos hacerlo, que cualquiera puede pasar. Sí, pero ¿sabías que dentro de la Iglesia Católica tenemos el sacramento de la confesión? Tenemos que ir a confesar nuestros pecados, a estar confesados en gracia de Dios para tomar este paso en la Eucaristía.
No, pero a mí me han dicho que yo puedo ir directo con Dios, yo puedo confesarme con Dios, no necesito ir a nadie, no necesito ir a un sacerdote, no necesito ir a otro lado, sino yo directo con Dios. Fíjense, esa es palabra de Satanás. Eso no es el Evangelio de Cristo, eso no es verdad. Eso es que otras personas que no son católicas, a los protestantes ya le han metido esa mentalidad a muchísimos católicos dentro de la iglesia católica. Y lamentablemente tenemos mucha gente así. Pero hoy yo te animo, hermano, hermana, que me escuchas, que reflexionemos en la palabra de Dios, que si es un mandato de Jesús, yo no puedo rechazar. Tú no puedes rechazar la palabra de Dios. Haz un examen de conciencia y ve lo más pronto que puedas a la confesión. ¿Por qué? Porque vas a estar en gracia de Dios, vas a estar en comunión con Cristo, vas a recibir a Cristo, vas a estar en paz. Entonces, por eso yo les invito a todos aquellos que nos escuchen o nos están escuchando a que tomemos la palabra de Dios en serio. Y aquellas otras personas que andan manipulando la palabra de Dios, pues yo les digo que también reflexionen, mediten, lean detenidamente qué es lo que verdaderamente dice la Biblia, qué es lo que nos dice Jesús. Sigue. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Ahí terminó, es el versículo que es 23, ¿verdad? Ya es el 24. El 24, nada más era el 21, el 22, 22, 23. Nada más. Repítelo una vez más y sigues. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí, a quienes se los retienen, a quienes no se los perdonan, les quedan retenidos. Ahí está la palabra de Dios para todos aquellos que no quieren ir a la confesión, aquellos que niegan la confesión, ya sea un hermano católico, ya sea un hermano protestante, pero está negando ese mandato de Dios a sus apóstoles, para que los apóstoles nos lo traigan hoy en día. Y nosotros como católicos, como verdaderos católicos, tenemos que creérnosla y tenemos que ir a la confesión. Pero vamos a mirar, porque hay mucha gente, vamos a mirar en Marcos capítulo 2, versículo 5 al 7, vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí la Biblia, porque hay mucha gente que sigue diciendo, siguen repitiendo lo mismo cada vez, que como un hombre pecador puede perdonar pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. Eso lo escuchamos mucho fuera de la iglesia católica, mucho fuera allá con los protestantes. Eso lo escuchamos a los que no son católicos principalmente. Vamos a mirar a quién se parecen estas personas de hoy en día, en el siglo XXI. ¿A quiénes se parecen estas personas? ¿Por qué? ¿Qué le decían en aquel tiempo a Jesús? ¿Quiénes eran los que le contradecían ese mandato a Jesús? Sigue. Marcos, vamos a leer San Marcos capítulo 2, versículo 5 al 7. San Marcos capítulo 2, 5 y 7. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí miramos que Jesús, pues es Dios, puede perdonar pecados. Puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué le dice al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a mirar, ¿qué sigue? Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué habla así? Unos escribas, en algunas Biblias dice unos escribas y fariseos. ¿Cómo puede pensar así? ¿Cómo puede hacer esto? Sigue. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. Está blasfemando, según ellos. ¿Quién? Jesús. Según para los escribas y los fariseos, Jesús, porque perdonaba los pecados a los enfermos, al paralítico, según estaba blasfemando en contra de Dios, según ellos, no según la Biblia.
Y según su pensar, Jesús, como era Dios, conoció sus pensamientos. Sigue. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios solo? Ahí, ¿a quién le parece esa palabra a usted hoy en día? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cómo un sacerdote va a perdonar pecados? Las mismas palabras de los fariseos y escribas. ¿Cómo puede decir que puede perdonar pecados si fuera de Dios? O sea, ahí están ellos criticando a Jesús, criticando lo que Jesús está haciendo. Hoy en día, díganme, ¿quién critica a Jesús? Con las mismitas palabras, ¿quién critica a Jesús? O sea, si Jesús lo dijo, si Jesús lo dejó escrito en la Biblia, ¿cómo nos atrevemos a decir esa semejante barbaridad? Repítelo, el 5 y sigues. Igual, repítelo todo. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué este habla así? Estaba blasfemando. Está blasfemando, según ellos. ¿Por qué habla así? O sea, ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué perdona pecados? Si no solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Decían en aquel tiempo. Hoy en día dicen los protestantes: ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. Pero ahí miramos en San Juan 20, 22, el 23, que sí pueden perdonar pecados. ¿Por qué? Por un mandato de Dios, un mandato de Jesús mismo, que les da una orden, el poder de ir a perdonar sus pecados. Sí. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Ahí Jesús los está regañando. O sea, ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico, a un enfermo: hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús ahí mostró su poder, que no solamente Él pudo perdonar los pecados, sino también la enfermedad física que tenía aquel enfermo. Entonces, por eso Jesús, con ese poder que el Padre le da, con ese poder Jesús le da ese mandato, esa orden a sus apóstoles. ¿De qué? De ir a perdonar pecados. Ahí estamos mirando algo claro de lo que miramos a menudamente seguido por allá, por aquí, por allá en las calles, donde sea, donde hay muchas personas, muchos protestantes que dicen que fuera de Dios, ¿quién puede perdonar pecados? Lo mismito que hace 2000 años. Entonces vamos a leer otra cita bíblica para comprobar que sí se perdonan los pecados mediante un hombre. Ahí mismo en San Marcos, vamos a leer San Marcos capítulo 1, versículo 4, para mirar que sí los hombres de carne y hueso tienen esa autoridad, ese poder dado por Cristo de perdonar pecados. Vamos a mirar ahí en San Marcos capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, ahí nos va a decir que sí, un hombre tiene poder de perdonar pecados, que por lo tanto sí existe en la tierra ese poder de los hombres o de los sacerdotes de perdonar pecados. Sí. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén. Vamos a mirar a qué acudía esa gente de Judea y de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados.
confesando sus pecados. En la otra versión dice, venía toda la gente de Judea y de Jerusalén a Juan para confesar. O sea, lo dice de una manera más clara, donde usted y yo podemos entenderlo claritamente. O sea, la palabra, no quiero decir que ahí esté mal, no quiero decir que en ciertas Biblias está, no, es lo mismo, pero son con palabras de hoy en día para nosotros fácilmente entendernos, que dice que aquella gente de Judea y de Jerusalén venían a él, a Juan, para confesar sus pecados. Ahora yo pregunto, ¿acaso Juan no era una persona? ¿Acaso Juan era Dios? Si solamente con Dios hay que confesar los pecados, no hay nadie en la tierra que pueda perdonar pecados. Ahí está diciendo que acudían a Juan a confesar sus pecados. Entonces ahí miramos como otra mentira que les volvemos a quitar a esos protestantes, de que no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Ahí miramos la ignorancia de aquellas personas o de los protestantes que no han leído detenidamente las Escrituras, no escudriñan las Escrituras para entender lo que Jesús nos quiere decir. Vamos a leer un texto más allá en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante, y luego continúa en el capítulo 6, ahí mismo. Vamos a mirar 6:2, pero que tiene 3-4 versículos, el 5, y luego continúa el 6, capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Qué es lo que nos va a decir San Pablo ahí? Sí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Todo proviene de Dios, o sea, no es un mandato del Papa, de un obispo, de un sacerdote, de una persona. No, todo proviene de Dios. Entonces, si todo proviene de Dios, yo tengo que obedecer lo que Dios nos dice, lo que San Pablo nos va a decir ahorita. Sí. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ahí miramos cómo San Pablo era sacerdote y nos confió el ministerio de la reconciliación. Entonces ahí miramos que dentro de la Iglesia Católica sí existe la confesión. O sea, la confesión es un ministerio, y ahí nos está diciendo San Pablo que a nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación. Entonces, dentro de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia Católica, sí hay ese ministerio. ¿Y a quiénes se los confía? ¿A quiénes se los entrega? A los sacerdotes. Ahí San Pablo nos está diciendo que Dios, Jesús, nos entrega. Sigue. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Fíjese, ahí San Pablo dice, en el versículo 20, dice, somos pues embajadores de Cristo. ¿Quién es un embajador? Un representante de alguien. Un representante, una persona que representa a alguien. Vamos a decir, en este caso un ejemplo así, vamos a decir, viene una persona enviada de México por mandato por el presidente aquí a Estados Unidos, viene representando ¿a quién? A un presidente. Entonces, aquí en la Biblia dice San Pablo, somos ¿quiénes? Los sacerdotes, representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, los sacerdotes son representantes de Cristo aquí en la tierra. Pero fíjense lo que me gusta que dice esta segunda parte, que dice,
Somos pues los embajadores de Cristo, y es mismo Cristo que les exhorta por nuestra propia boca. Entonces, si yo niego esta palabra de Dios, lo que nos está diciendo San Pablo, que a través del sacerdote Cristo nos está exhortando, nos está invitando a venir a la confesión, nos dice que vengamos a Él, a la confesión. O sea, que es mismo Cristo que nos habla a través del sacerdote. ¿Cuánta gente se le dice? ¿Cuánta gente no quiere creer esto? No quiere hacer caso a esto. Hay muchas iglesias, muchos sacerdotes donde invitan a la confesión, invitan a la gente. Yo conozco muchas iglesias aquí en Dallas, por ejemplo, que hay sacerdotes durante la misa, está la confesión y dicen, vengan a confesarse, voy a estar confesando. Entonces es mismo Cristo que está exhortándoles por medio de su boca de ellos. Y nosotros a veces no queremos creer. La gente, el católico, mal católico, aquellas personas que ya traen un mal pensamiento, que no tienen que ir a confesarse, pues no acuden a la confesión. Pero aquí San Pablo nos está diciendo algo distinto. Repítelo y sigues el 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Ahí San Pablo otra vez en el 21 dice, somos pues embajadores de Cristo, déjense reconciliar, ¿verdad? Una vez más dice San Pablo, en nombre de Cristo, déjense reconciliar. Aquellas personas que no quieren ir a la confesión, aquellas personas que se niegan, Cristo te está hablando a través del sacerdote. En nombre de Cristo les exhortamos, déjense reconciliar con Él. Déjense reconciliar con Cristo. Entonces acudamos a la confesión, vayamos a la confesión. ¿Por qué? Porque este es un medio de salvación, una manera de que usted se le van a perdonar los pecados mediante esta confesión que usted va a hacer frente al sacerdote, pero que Dios le va a perdonar a través de ese sacerdote, que ahorita lo vamos a mirar. Sigues. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Ahí termina. El 6:1 adelante. Como cooperadores suyos que somos, una vez más nos dice San Pablo, como cooperadores, allá decía embajadores, ahora cooperadores, sea ayudantes, sea administradores, como cooperadores que somos de Cristo. Sí. Como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, allí el sacerdote, o San Pablo nos está diciendo, en este caso el sacerdote nos está diciendo que no hagamos vana esa invitación que Jesús nos hace. Déjense reconciliar con Cristo. Déjense reconciliar con Cristo. No hagamos vana este medio de salvación, la confesión. Ahí nos está hablando San Pablo fuertemente, ¿no? Que nos dejemos reconciliar con Cristo. Una vez más, como cooperadores de Dios, cooperadores de Cristo aquí en la tierra. Sigue. Dice Él en la Escritura, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Pues este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Entonces aquí no hay otro día, aquí no hay mañana. Aquí está diciendo San Pablo, déjense reconciliar con Cristo. Hoy es el día de la salvación, hoy, no mañana. No mañana, hoy es el día, déjense reconciliar con Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Entonces aquí miramos que la confesión sí es un medio de salvación. Lo repites ahí mismo, el 2 si no me equivoco. Dice Él en la Escritura,
En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Pues este es el tiempo favorable. Este es el tiempo favorable. El tiempo de ir a la confesión, el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de pedir perdón a Dios, el tiempo de ir a donde Dios. Sigue. Este es el día de la salvación. Este es el día de la salvación. Ahí nos está diciendo que nos dejemos, los versículos anteriores, nos dejemos reconciliar con Cristo. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué esperas, hermano, hermana que me escuchas? ¿Qué esperas, católico, que tienes años sin confesarte? ¿Qué esperas, hermano protestante, que tú niegues la confesión, que dices que la confesión no existe en la Biblia, que eso es falso, que es un invento de la iglesia? Pero aquí estamos mirando que este ministerio de la reconciliación se le entregó a sus apóstoles. Se les entregó a sus apóstoles y Dios mismo nos exhorta por su boca de ellos a que nos inviten hoy, que es el día de la salvación. Entonces ahí miramos cómo dentro de la iglesia tenemos fundamentos bíblicos para mostrar a aquellas personas que no creen o que niegan la confesión o que dicen que para qué se confiesan o que no tienen pecado. Pero si ustedes miraron allá en Levítico capítulo 5 versículo 17, que ahí dice que si usted ha cometido un delito, entonces por lo tanto usted carga con ese pecado aunque no se dé cuenta. Entonces ahí miramos claramente que aquellas personas que no confiesan sus pecados traen un pecado cargando, aunque no se den cuenta. Así lo dice la Biblia en Levítico capítulo 5 versículo 17. Vamos a leer otro texto más de la Biblia, Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4, que nos dice ahí la palabra de Dios acerca del sacerdote, que sí es un ayudante de Cristo aquí en la tierra y que por lo tanto es un colaborador de Cristo, como lo venía diciendo aquí San Pablo, un ayudante de Cristo aquí en la tierra para con su iglesia. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4, que es lo que nos dice ahí la Biblia. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 5 versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, o sea, de entre una familia. Todo sumo sacerdote, todo sacerdote, entonces es tomado de una familia o de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Fíjense qué bonito, qué importante. Los representa. Aquí no está diciendo que Él nos perdona. Aquí no está diciendo y el sacerdote los perdona. No, aquí está diciendo que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Fíjense qué claro, ¿no? Qué clara está la palabra de Dios, que miramos que dentro de la Iglesia Católica sí hay un sacerdocio, sí hay una orden dada por Jesús a sus apóstoles y a sus sucesores de llevar este sacramento de la confesión. Entonces sí miramos que el sacerdote dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia de Cristo, es ayudante de las personas, ayudante de Cristo, representante, y los representa en las cosas de Dios. O sea, no en las cosas del mundo, en las cosas de Dios. Fíjense, ahí está algo clarísimo que no podemos decir que no. ¿Por qué? Porque el sacerdote nos está representando cuando nosotros vamos a la confesión, representando. Es como cuando usted va a una corte, usted va ante el juez. Dígame si usted va directo con el juez.
hay un abogado que lo está representando a usted. Un abogado. ¿Cuánto más Dios no dejó elegidos por Él mismo, gente para que lo representen? Imagínense cómo, pues, si Dios bajara del cielo, imagínense, o sea, Dios no iba a bajar del cielo a hablar con nosotros o cuando yo tengo una necesidad. No. Si ahí está diciendo, somos pues representantes de Cristo en la tierra. Así como una persona de carne y hueso aquí en el mundo tiene un representante, un abogado, un juez, tiene ahí los representantes que representan a las personas, que es un abogado, cuánto más Dios no va a tener representantes aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no queremos creer esto, imagínense, si usted no le cree a la palabra de Dios, si el amigo protestante no le cree a la palabra de Dios, ¿a quién le va a creer? ¿A su pastor? ¿A cualquier persona que le diga ahí cualquier cosa? Usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros estamos predicando con capítulo y versículo. Cada tema que estamos compartiendo lo hacemos con capítulo y versículo, fundamentándolo en las Escrituras. O sea, no es nada más prédica así como hay mucha gente que se agarra a predicar cualquier cosa. No. Estamos predicando bíblicamente lo que Jesús dejó aquí en la tierra para la salvación del mundo, para la tarea, la evangelización de su iglesia. Sigue. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ahí está hablando que nos representa pues en la confesión. ¿Por qué? Porque ofrece dones y sacrificios por los pecados. Entonces, por lo tanto, está hablando que nos representa en la confesión. Sigue. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también Él se halla envuelto en flaqueza. Entonces aquí también podemos ver que el sacerdote es un pecador. Eso ya lo sabemos, no es sorpresa para nosotros los católicos. Ya lo sabemos desde siempre que el sacerdote, como es tomado de entre la gente, va a ser un pecador, va a ser una persona que comete errores, sí, pecados, sí, como usted y como yo, pero aún así Cristo lo eligió. Aún así, ahorita nos va a decir ahí la Biblia que es elegido por Cristo. O sea, no es cosa como el protestante hace, toma la Biblia y predica cualquier cosa. Toma la Biblia, ahorita, ya mañana, dentro de una semana, se autonombra pastor y él se agarra a predicar lo que quiere, lo que se le viene en gana. No. Aquí, fíjese, aquí lo que es el sacerdote dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Cristo. Sigue. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. O sea, ahí estamos mirando que el sacerdote tanto ofrece los sacrificios y los dones para el perdón de los pecados de él y del pueblo. Entonces, él ofrece eso para los dos, para él y para el pueblo. ¿Por qué? Porque él también está envuelto en los pecadores, que eso no es nuevo para nosotros. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Muchos protestantes le meten al católico que el sacerdote es un pecador. O sea, ¿cómo va a ir usted a confesarse con un pecador? Eso ya lo sabíamos. La Biblia ya tiene más de 2000 años que la Biblia nos lo dice eso. Eso no es sorpresa para nosotros. Sabemos que el sacerdote es un pecador. Sigue. Y nadie puede arrogarse tal dignidad. Nadie puede arrogarse tal dignidad. Nadie, nadie es nadie, ni mismo Cristo, fíjese, ni mismo Cristo. O sea, dignidad de decir, yo soy sacerdote, yo me autonombro sacerdote. No, como los protestantes, yo soy pastor evangélico, pastor de cualquier secta, y se autonombran solos. Aquí no. Aquí, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, aquí son elegidos por Dios. Y fíjense que lo va a decir la Biblia. Sí. A no ser que sea llamado por Dios como Aarón. A no ser que sea llamado por Dios. O sea que ahí está. Nadie se apropia esa dignidad de ser sacerdote. Nadie, ni siquiera mismo Cristo. A no ser que sea llamado por Dios. Sí.
De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Imagínense, ni mismo Cristo hizo eso. Entonces un sacerdote dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, no se va a tomar esa dignidad de decir yo soy sacerdote porque él quiere. No, sino que ahí son elegidos de Dios, porque ahí lo dice la Biblia, a no ser que sea elegido por Dios. Entonces todo sumo sacerdote nos representa en las cosas de Dios, y sabemos que está hablando de la confesión, porque estas citas bíblicas son bíblicas, o sea que se van basando a lo que dijimos, al tema, a la confesión. Vamos a leer un último texto, como si entre los hombres aquí sí se pueden perdonar pecados. Sí, hay poder aquí entre los hombres de perdonar pecados. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16, y con este vamos a terminar. Con este capítulo vamos a terminar. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia aquí? Que sí, en la tierra hay poder para perdonar pecados, dado por mismo Jesús, que es el más grande regalo que Jesús le da a sus apóstoles después de su resurrección. La cita que leímos de San Juan capítulo 20, versículo 22 al 23, ahí está ese regalo que Jesús le da a su iglesia, a sus apóstoles, el día de su resurrección. Sigue. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orar para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces sí miramos que hay poder en la tierra, porque ahí está diciendo San Pablo, dice confesaos, confiésense. En la Biblia latinoamericana lo dice claro así: confiesen sus pecados los unos a los otros y oren para que sus pecados sean perdonados. Entonces miramos que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados, y no porque yo lo diga, no porque un papa lo diga, no porque un sacerdote, un obispo lo diga, sino porque Jesús lo dijo. Porque Jesús lo dijo, que fue allá en San Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, que donde se estaban burlando de él. Pero ¿cómo les dijo Jesús? Que es más fácil decir a un paralítico: tus pecados son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete. O sea que ahí Jesús mostró su poder aquí en la tierra, que Él tiene poder para perdonar pecados, pero que al mismo tiempo Él se lo da a sus apóstoles. Ahí mostró el poder de hacer las dos cosas en una: curarlo físicamente, perdonarle los pecados. ¿Y quiénes estaban criticándolo? Los fariseos y los escribas, como hoy dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, nos critican todos los protestantes, que porque el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Ustedes y yo sabemos que el sacerdote no, pero que Cristo a través del sacerdote sí, que es lo que ya les vinimos mostrando en estas citas bíblicas que hemos leído. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Que tengan un bonito domingo.